Bien, vamos a hacer el estudio para allá Pekudei 5779. Voy a empezar con un pasuk. Velo yahol Moshe lavo el ojel moel, ki shahan elav anam bekavod Adonai male et al mishkan. Mas no pudo Moshe entrar a la tienda de reunión, al mishkan, al tabernáculo, pues se había posado sobre ella la nube, y la gloria de Adonai colmó el tabernáculo. Kavod Adonai, la gloria de Dios ha colmado el tabernáculo. Por lo tanto, Moshe no podía entrar. ¿Qué significa que la gloria de Dios entra al tabernáculo? ¿Cómo lo entendemos? Como que la presencia divina estaba en algo que el hombre había hecho. Les recuerdo que el tabernáculo era una tienda movible en el desierto, que Dios la pide para que el pueblo de Israel unifique socialmente la relación del pueblo con él en ese lugar. Pero era de madera, era muy bonito, era la maderita, la vasija, todo preparadito, pero era de madera, una cosa muy endeble. Y Dios pone Kavod Adonai, Dios pone su gloria ahí. La palabra gloria, Kavod, significa lo que tiene sustancia, lo que tiene peso. El aire tiene peso, el aire pesa, el agua pesa, todo pesa, todo tiene un peso. Por ende, la presencia divina tiene un peso, es medible. Cuando morimos, cuando nuestro cuerpo muere, pierde peso. En el último suspiro, pierde peso. ¿Qué creemos por primera intuición? Que eso es el alma que se va. Quiere decir que el alma tiene peso. Quiere decir que todo lo creado tiene su manifestación en el mundo físico. No importa el plano que fuere, tiene su repercusión en el mundo físico. Por eso, en esta parashá, se va a decir que Moshe levantó el tabernáculo. Y entonces es interpretado eso como que cuando Moshe levanta el tabernáculo, se levanta el tabernáculo en el cielo, en el tercer cielo, al mismo tiempo. Entonces, uno queda como reflejo del otro. Y para que habite la presencia divina, el tabernáculo tiene que tener determinadas formas, dimensiones y estructura. Porque si no, la presencia divina no puede habitar en él. Como el tabernáculo es representación microcósmica del universo y microcósmica del corazón del hombre, si el corazón del hombre no tiene determinada forma, contexto y le llamamos nosotros pureza, la divinidad no puede reposar en nosotros. ¿Pero qué significa? Si la divinidad reposa en el tabernáculo, como Kavod Adonai, como la gloria divina, y físicamente hay una manifestación, si Dios habita en nosotros, físicamente tiene que haber una manifestación. Eso es lo último que vamos a dilucidar de todo lo que les quiero decir hoy. Vamos a hablar un poco de Yeshua y lo vamos a relacionar con el tabernáculo. Porque la sociedad occidental, que no conoce absolutamente nada de quienes escribieron la Biblia, de quién era Yeshua y qué fue lo que enseñó, se lo interpreta, como ustedes saben todos, como un Dios, que Dios estaba en él, pero que el Padre, pero que el Hijo. Y entonces empiezan a recortar versículos de acá, versículos de allá, sobre todo del Evangelio de Juan, de Yohanan, cuando dice que la gloria de Dios habitaba en él como el unigénito del Padre. La palabra no es unigénito ahí, sino de la casa de o semejante a.
por lo tanto no hay hijo, no hay padre, hay semejanza a. Semejanza a es semejanza a Dios, eso es correcto. El Mesías, la luz primigenia de la creación, es la que más se asemeja a la fuente original. Y todos nosotros vamos como los patitos que van detrás de la mamá, de la pata, siguiendo esa luz primigenia. Entonces él se convierte en el maestro. Eso es el Mesías. ¿El maestro de qué? El maestro de la Torá. ¿Qué es la Torá? La regla de vida que Dios ha revelado al pueblo de Israel. Cuando sacamos las ideas de ese contexto, inventamos caminos alternativos que solo nos confunden. Bueno, como ustedes bien saben, ¿quién fue el que levantó el tabernáculo? Moshe. ¿Pero quién lo construyó? Betzalel y Aholiab, y los artesanos que trabajaban con él. Y estos todos estaban imbuidos por el Espíritu Divino. Quiere decir que Dios les revelaba a cada uno cómo hacer el trabajo. Pese a que, como ya venimos diciendo, nunca vieron ni una foto, ni un plano, ni un dibujo. Pero todos sabían exactamente cómo hacerlo. Bien, cuando la revelación divina es completa, la percepción es completa, la intuición es completa y la profecía es completa. Entonces Dios le revelaba a cada uno cómo hacer sus cosas. Pero había un problema, no podían armarlo. Cada uno sabía cuál era la parte que hizo, pero no sabía encastrarla. El único que lo pudo hacer fue Moshe. Por eso fue Moshe el que levanta el tabernáculo. Cuando lo hizo, 7 días antes del primero de Nisan, cuando se inauguró el tabernáculo, el primero del mes de Nisan. El mes de Nisan es el mes de la salida de Egipto, Pesaj, y se dice también que es el mes de la construcción, de la manifestación divina del universo. Y después el primero de Tisri va a ser de la creación del hombre. Así que el mes de Nisan es un mes sumamente particular, primavera en Israel. Bueno, hasta acá todo muy lindo. Si la gloria de Dios puede habitar en nuestros corazones, ¿para qué necesitamos un Mishkan? ¿Por qué no dijo directamente, bueno, yo habito en ustedes y hacerlo todo moral y ético? Porque la miopía del hombre es tan grande que el hombre necesita instituciones y lugares para empezar a tomar conciencia de qué es. En la medida que uno va evolucionando y su conciencia va evolucionando, las instituciones y los lugares van perdiendo su eficacia. ¿Quiénes se encargaban de los sacrificios y del trabajo en el tabernáculo? Como muy bien sabemos, los levitas, los kohanim, los sacerdotes, y el pueblo llevaba su ofrenda. Cuando llevaba el pueblo su ofrenda, vamos a ver la próxima para allá, es y me acercarán, o sea, se va a Dios a llevarle algo. Nadie estaba obligado. Dios te decía, te equivocaste en esto, bueno, vení a ofrendar. No bajaba Dios a decirte, vos tenés que hacer tal cosa. Estaba escrito ahí. Cada uno sabía lo que tenía que hacer después. Bueno, de todo esto, más tarde, después de la destrucción del primer templo, hemos leído la Haftará, donde Salomón construye el primer templo, el templo es destruido, se reconstruye el segundo templo, pero nace la sinagoga con el segundo templo, ya no hay más Mishkan, ya no hay más un tabernáculo móvil, ya hay una institución mucho más establecida, como el templo en sí mismo, primero y segundo templo, una sociedad mejor establecida en la tierra que Dios había prometido, pero nace la sinagoga al lado del templo. Y la sinagoga que nace en Babilonia, fuera de Israel, continúa hasta el día de hoy. No tenemos templo, pero tenemos Beit Knesset, la casa de estudio, la casa de la entrada. Y la sinagoga era dirigida por fariseos. La forma de la sinagoga, que es lo que tenemos aquí presente,
es exactamente igual al Mishkan. Todo lo que vemos acá y cómo está establecido, cómo está puesto, es totalmente similar al Mishkan, al tabernáculo. Y quienes dirigían la sinagoga no eran los saduceos, sino los fariseos. O sea que los fariseos son descendientes interpretativos del Mishkan, del servicio del Mishkan. Con el tiempo los levitas fueron perdiendo su importancia en el servicio, los Kohanim fueron desapareciendo, aunque se les da un lugar de privilegio, leen primero la Torá y todo lo demás, y los que quedaron son los fariseos, llamados hoy los rabinos. Pero, ¿quiénes son los fariseos? ¿De dónde salieron? Era gente común que se dedicaba a estudiar la Torá. O sea, cualquiera del pueblo pasaba a ser director del pueblo, porque el que tiene la interpretación correcta es el que tiene el lugar de preponderancia en la sociedad de la Torá. Y eso, para esa época, fue absolutamente revolucionario. ¿Por qué? Porque levitas y kohanim, sacerdotes, podemos ponerlos en la categoría de casta. Uno nace levita, es levita, uno nace kohanim, es kohanim. Pero rabino no, fariseo no. Había que ir a estudiar en la yeshiva, ser nombrado como maestro y después dar enseñanzas y condiciones de vida que lo muestren como realmente un líder. Eso que nos parece algo normal, nace en el pueblo de Israel. Bien. Voy a darles un ejemplo de qué es un fariseo. Porque en los fariseos se interpretó en el pueblo de Israel que continuaba la revelación divina. O sea que la revelación divina no se terminó en el monte Sinaí, sino que Dios continuó generación tras generación a través de los líderes. Dentro de esos líderes, los escribas se dedicaban a escribir, los saduceos a gobernar, y los fariseos realmente eran los que llevaban la interpretación más sencilla para la gente común. Hasta acá es todo conocido. Después vino Cristo y dijo que son todos unos hipócritas, que se van a ir todos los infiernos, que hay que ser cristiano. Eso es lo que se conoce en el occidente. Lo que no se conoce en el occidente, ¿quiénes eran los fariseos? Entonces vamos a tratar de desentrañar, porque en ellos también estuvo la Shejina, la presencia divina. Hay muchos ejemplos de quiénes eran los fariseos, pero tomé uno en particular que es Hillel. Porque todos conocen que estaba la escuela de Shammai, que eran los que gobernaban, y estaban los fariseos, que eran unos legalistas. Y habían dos grandes escuelas, la de Shammai y la de Hillel. Todo el mundo conoce eso. Vamos a ir un poquito más lejos. Cuando se establece una comunidad en Babilonia, después del primer destierro, y vuelven unos poquitos a la tierra de Israel, la comunidad en Babilonia continúa. Y continuó por siglos, que es de donde salió después el Talmud de Babilonia. De estos de Babilonia surgieron dos grandes maestros, Shamtai y Abtalión. Los dos eran gentiles conversos al judaísmo, prosélitos. Pero fueron grandes rabinos. Fueron tan grandes que se mudaron a la tierra de Israel y enseñaron en la tierra de Israel. 200, 300 antes de la común, para hacerlo fácil. Con ellos estudió el famoso Hillel. De Hillel va a salir Gamaliel, de Gamaliel va a salir el nieto Gamaliel, y ahí va a surgir Pablo. Para que entiendan qué estoy diciendo, cómo viene la mano.
El famoso Hillel ¿habrá sido un hipócrita? ¿Un sepulcro blanqueado? ¿Uno de esos que iba a las casas de las viudas a sacarles la plata como todos los fariseos? Don Hillel era pobre. Y uno para estudiar en la yeshiva tenía que pagar, no era gratis, tenía que pagar. Gratis es solamente en Betzal Shalom, en otros lugares no es gratis. Y aquí poner la monedita. El tipo era pobre. Entonces, ¿qué hacía? Trabajaba todo el día. Como enseñan los fariseos, no hay que dejarse estudiar todo el día, Torah, hay que estudiar, pero hay que trabajar para sostenerse. Entonces, ¿qué hacía el tipo? Trabajaba, era pobre, cobraba 2 moneditas, literalmente. Con una se mantenía de su familia, era muy pobre, y con la otra le daba al shamash, que estaba parado en la puerta, al servidor, que estaba parado en la puerta, le pagaba su moneda y entraba a estudiar, todos los días. Entonces, bueno, el tipo iba a estudiar. ¿Con quién estudiaba? Con Sabtai y Abtalión, que eran los más reconocidos. Bueno, un día no tenía plata, pero no quería perderse la clase de Torah. ¿Qué hizo? Subió al techo de la sinagoga, y en el techo de la sinagoga había un ventiluz, para hacerlo sencillo. Y el tipo se puso ahí arriba a escuchar lo que enseñaban los rabinos. Estaba nevando. Y hacía frío. Estaba tan compenetrado por su amor a Dios que quedó enterrado bajo la nieve. Llegó un momento en que los que estaban adentro, Shammai y Abtalión, esto está escrito en el Talmud, dijeron: che, hay poca luz acá. ¿Por qué si tenemos un ventiluz y tiene que haber más luz? Cuando miran para el ventiluz, ven la forma de una persona ahí. Dicen: ¿qué es esto? Era Shabbat. Entonces van, suben a la azotea, al techo, sacan la nieve y estaba ahí enterrado Hillel. Se lo bajan, le ponen agua caliente, lo reviven, el tipo estaba más del otro mundo que este mundo, lo reviven, y entonces está escrito en el Talmud, parafraseando: por Hillel está permitido quebrar el Shabbat. ¿Por qué? Porque subieron, trabajaron, lo sacaron, lo atendieron, dejaron de estudiar Torah para recuperar la vida de Hillel. Bien. Me parece que ese hombre tenía amor por Dios. No lo hacía por dinero, no lo hacía por respeto, no le robaba a nadie. Lo hacía por amor a la Torah, a Dios, a servir, a aprender, a compartir y todo lo demás. Y los dos que lo bajaron, que eran los grandes rabinos, no eran unos legalistas de dejémoslo que se muera porque Shabbat no trabajemos. Pensaron primero en la vida de Hillel. De allí sale una máxima, y es que la vida está primero que el mandamiento. Por lo tanto, el Shabbat se puede atender sin quebrar el Shabbat a una persona que lo necesite. Así que ese no es un invento de Cristo. Esos son los fariseos. De lo que va a surgir una frase, que la tenía separada, si la encuentro se la leo. El Shabbat es santo, esto significa que es sagrado para ti, hombre, no tú para el Shabbat. Yomá 85b. Es decir, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. No es una creación de Cristo, son los fariseos. ¿De dónde sale esto? De la historia que les conté de Hillel. Ups. ¿Qué hemos descubierto? Hay ciertas palabras de Yeshua respecto a los fariseos. Clásico. Mateo 6:1. Guárdense de hacer la tzedaká, o el mérito, delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendrán recompensa, devolución del mérito de estos padres que están en los cielos. ¿Ok?
que se habla sobre esto. No seas como los fariseos que cuando daban una moneda lo hacían públicamente para que todos vean. No seas un fariseo hipócrita. ¿Bien? Sobre la oración. Y cuando ores, cuando hagas tefilá, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Estoy leyendo Reina Valera 60, que es la más clásica. O sea, no ores como los fariseos. Vos orás como los cristianos, que oramos en el corazón y adentro. No seas un fariseo hipócrita para que todo el mundo te vea. Sos un hijo del infierno si haces eso. Yo te voy a enseñar cómo es. Amén, hermano. Muy bien. Pero hay otras palabras de Yeshua respecto a los fariseos. Otras palabras. Mateo 23. Todo es clásico esto, ¿eh? Se lee lo que conviene y lo que no conviene no se lee. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto es antisemitismo puro. Y acá sale el antisemitismo después. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus talmidí y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que digan, guárdenlo, háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces acá hay una división entre lo que viene diciendo. Sentarse en la cátedra de Moisés es correcto. ¿Qué es sentarse en la cátedra de Moisés? Es estudiar en la yeshivá. ¿Por qué? Porque los rabinos estudiamos sentados. Y todo lo que enseñan, hay que aprenderlo y hay que hacerlo. ¿Qué es lo que enseñan los fariseos? Tradición oral del pueblo judío. Hay que aprender, pero no hay que ser hipócrita. Porque dicen y no hacen. Ajá. Ya ahí está un poquito mejor. A menos lo que enseñan es correcto, pero después le erran. Y después en el capítulo 23 va a hablar sobre los fariseos hipócritas que hacen muchas cosas malas. Bárbaro. Y hay otra cosa más sobre los fariseos, y ahora voy a ver la conclusión. Por ejemplo, Nicodemo. En el Evangelio de Juan, Nicodemo es un fariseo, pero es un fariseo del concilio. O sea, está en el lugar más importante del Sanedrín. Y Nicodemo tenía acceso directo a Yeshua y Yeshua no lo echaba, hablaba con él. ¿Cómo? Si eran hipócritas, pero él los recibía. ¿Se dan cuenta que hay un menjunje de ideas? Bueno, como en el occidente ignoran de ignorancia por antisemitismo de cómo es la cultura judía, mezclan todo, hacen una ensalada y de acá, ¿cuál es la conclusión? No seas hipócrita como un fariseo, de corazón duro. Tenés que ser un buen cristiano. Ahora les voy a leer textualmente qué dice el Talmud. Y vamos a desentrañar todo esto. Dios mediante. Rabí Yoshua acostumbraba a decir, esto está en Sotá 20. Rabí Yoshua acostumbraba a decir: un beato enloquecido, un artero villano, una mujer farisaica y el azote de los fariseos llevan a la sociedad a su destrucción. Y después se explicaba qué es esto. El beato enloquecido no salvaría a una mujer que estuviera a punto de ahogarse. No es decente. Es decir, que la mujer se ahogue. Un artero villano se encuentra con el juez a solas, en las cámaras, antes de comenzar el litigio. Una mujer farisaica, una mujer que reza con el corazón lleno de maldad. El azote de los fariseos, 7 tipos indignos de llamarse fariseos, que son: el fariseo egotista, espera ventajas al demostrar su piedad. El fariseo demasiado modesto, camina con pasos melindrosos. El fariseo sangrante, camina con los ojos cerrados para no ceder a la tentación. Sangra porque se golpea la cabeza contra los obstáculos con los que tropieza. El fariseo agachado demuestra su humildad parándose y andando en posición inclinada. El fariseo respetuoso
nunca ha eludido su deber y pide constantemente que se le agreguen nuevas tareas para cumplir. El fariseo de amor, que hace ostentación de su amor a Dios, y el fariseo reverente, que hace ostentación de su reverencia a Dios. Son 7 cualidades de gente que quiere mostrar lo que no es. Por las dudas, Rabí Yoshua era fariseo. Ajá. ¿Fariseos hablando de los fariseos? Sí. ¿Por qué? Porque habían muy buenos maestros, rabinos, el fariseo es el rabino, no el saduceo. Pero habían otros, como siempre pasa, que se aprovechaban de la situación y mostraban por fuera lo que no era por dentro. ¿Cómo se los llamaba a estos? Los pintados. ¿Por qué? Porque por fuera parecían una cosa y por dentro eran otra cosa. Y los mismos fariseos hablaban de estos fariseos como los hipócritas. Así que las palabras de Yeshua es una pelea entre fariseos contra fariseos. Les recuerdo que Yeshua era fariseo, por eso le llamaban rabino. Y hay otro problema. ¿Y cómo distinguimos realmente quién era el bueno y quién era el malo? Porque que te limpies y te arregles no quiere decir que sea malo. Pero que sea fariseo y estés pintado arreglado no quiere decir que seas una persona piadosa realmente. Entonces, ¿cómo distinguir una cosa de la otra? Fíjense la respuesta farisea. Cuando morimos solamente, parafraseando, cuando morimos solamente el cielo lo puede determinar. Es decir, no juzgues para no ser juzgado, porque con la misma vara con la que medís vas a ser medido. ¡Ops! Palabra de Yeshua. ¡Qué casualidad! Entonces cuando Yeshua se queja, no se queja del movimiento fariseo, se queja de los pintados, sepulcros blanqueados, que por fuera son una cosa y que por dentro son otra. ¿Y para qué eran así? Porque el que tiene respeto en el pueblo judío es el rabino, es la autoridad del pueblo judío, no es ni el rey, ni el gobernante, menos el rey cuando, evidentemente cuando estás bajo un imperio, cuando estás dominado por un imperio. Entonces, ¿quiénes tenían respeto de la sociedad? Los rabinos. ¿Ustedes no han encontrado pastores hipócritas? ¿O curas hipócritas? ¿O rabinos hipócritas? ¿O gurúes hipócritas? Hay en todos los grupos. Lamentablemente, pues el hombre. En el caso del pueblo judío, literalmente se los denunciaba y se los denominaba los pintados. Esos son los fariseos hipócritas a los cuales se refería Yeshua. El resto de los fariseos tienen que ver con las enseñanzas de Yeshua. Justamente por eso es el Mesías, porque establece cuáles son las interpretaciones correctas. También les recuerdo que Yeshua iba a enseñar en la sinagoga. Los saduceos no enseñaban en la sinagoga. La sinagoga es el ambiente de los fariseos. ¿Sí? ¿Cómo se ha cambiado toda la historia? Y no se conoce nada de todo esto. Muy bien. Ya que aprendimos esto, ahora vamos a aprender otra cosa que tiene que ver con esto. Pekudei, las cuentas, es lo que hizo Moshe después de terminar el tabernáculo. Es decir, la gente trajo ofrendas, y se hizo la parte física del tabernáculo. Entonces Moshe hace un inventario y cuenta cómo se utilizó lo que se trajo. Y después queda por escrito. 700 kilos de oro para una cosa, 300 kilos de plata para la otra, las maderas para aquello. De manera tal que queda bien claro que todo lo que se trajo se utilizó para el Mishkan. ¿Por qué tiene que quedar bien en claro eso?
Porque hay maldad. ¿Y la gente qué va a pensar? Siempre es así. Se quedó con el vuelto. Mirá la carpa que tiene. Ah, la madera de esa carpa es la que donaron para el Mishkan, seguramente. ¿No? Mirá el anillo de su mujer. Y puso la mano y hizo un anillito. Entonces, para que no pase eso, en el sagrado y perfecto pueblo judío, en todos lados se cuestionaba, mejor hacemos las cuentas y las mostramos. Pero hay otro concepto detrás de esto. Y es que Dios le mandó a Moshe que pidiera al pueblo las ofrendas necesarias para hacerse el tabernáculo. Y Dios no puso cantidades. En la parasha anterior está claro. Decir al pueblo que traigan oro, plata, cobre, madera, aquellos que lo sientan en su corazón. ¿No? Que tengan su corazón elevado, que lo sientan en su corazón, que lo traigan. Y como vimos en la parasha anterior, la gente trajo más de lo que se necesitó, entonces Moshe dijo, los artesanos le dijeron a Moshe, basta, porque no hace falta más. Moshe dijo al pueblo, muchas gracias, no traigan más muchachos, alcanzó. De lo que deducimos, después de esto es que se hace la cuenta. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no decir, necesitamos 700 kilos de oro para hacer el templo? ¿Y por qué sí decir, necesitamos oro? De lo que se ha interpretado, que la bendición divina no recae sobre lo que puede ser contado o medido. ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo necesito 700 kilos de oro, la gente va a traer 700 kilos de oro. Pero si digo necesito oro, ¿qué pasa si la gente trae 900 kilos? Cuando ponemos el límite, no dejamos fluir la bendición divina. Esto tiene que ver con cómo uno se acerca a la divinidad y cómo uno le pide a la divinidad. No necesito más plata, necesito un mejor trabajo. No necesito 200.000 pesos, necesito pesos. Y hay que dejar que la bendición venga en la medida que Dios lo establezca. Si no le estamos poniendo límites a lo que Dios puede hacer. Y estamos dirigiendo a nosotros la existencia cuando hay que dejar que Dios la dirija. Cuando hacemos eso queremos controlar el acontecimiento. Necesito 20 pesos. ¿Y si yo me queda 40? ¿Qué hace? Me pide permiso. No puede. Le pedí 20. Esto también fue mal interpretado en el occidente, esta dádiva de la bondad divina. Entonces, pone uno que Dios te va a dar 100. No, pone uno y deja que Dios te dé. Pero Yeshua dijo 100 por 1. Claro, pero otra vez ignoran el contexto. Cuando en la cultura hebrea decís 100, estás dando, es como un número, como hablar, como los chicos, infinito, mi infinito más grande que tu infinito, es un número, es un global, no es 100, 1, 0, 0. Es un global, es una idea de mucho. Entonces no cortemos la bendición divina. Dejemos que la bendición fluya por sí misma. Confiemos en que Dios va a dar lo que tiene que dar. Salud, dinero, relaciones, no importa. No le pongamos límite. Ni lo contado ni lo medido. Dejemos que venga por sí mismo. ¿Qué significa? Que el Dios dador puede darnos todo y más de lo que nosotros esperamos que nos dé. Porque todo proviene de Él. Y en el desierto se necesitaban cosas y sobró. Después que sobró, después uno dice, bueno, al final ¿cuánto recibí? Uy, me aumentaron un 20%. Uy, no lo esperaba. Ups. Y ahí agradecemos por lo que hemos recibido. Pero no le pongamos límite a lo que Dios puede hacer con nosotros. Porque no permitimos que la divinidad fluya. Y Dios
Dios es fluir continuamente. Como Dios es fluir continuamente, es que en el libro de Corintios leemos esto de acercarnos a Dios de gloria en gloria, que lo vemos como un espejo, pero que es el Espíritu, y otra vez, por una cuestión de ignorancia, la palabra Señor ahí se interpreta como que es en Cristo, y que es por Cristo el Señor, y Adón no es Cristo, es autoridad, y el texto no está hablando de eso, está hablando del Mishkan, está hablando de Dios, el Creador. ¿Qué quiere decir? Que en este mundo vemos como por espejo. Y como por espejo, que es ver la realidad sin verla, que es la profecía, a través de Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos vamos acercando de kabod en kabod, de gloria en gloria, de sustancia en sustancia. Nos vamos transformando en la sustancia correcta para que la sustancia divina pueda estar en nosotros. Si no estamos preparados interiormente, Dios no puede estar en nosotros. No puede. Porque el agua y el aceite no se pueden mezclar. Ahora, cuando la presencia de Dios se hace en un punto, en el Mishkan o en nuestro corazón, se produce la perfección, la plenitud. La perfección no como hermoso, sino como pleno. Lo hermoso tiene que ver con lo externo, con las medidas, con los colores. Lo pleno tiene que ver con lo acabado, con lo terminado, con lo concluido, con lo reparado en la creación. Si logramos que esté la presencia de Dios en nosotros, hemos reparado nuestra alma. Y entonces ya no necesitamos vivir en este mundo. Ya estamos plenos. Y esa plenitud es belleza. Tiferet es una sefirá. Es Tiferet, es el Mesías. La reparación del alma es la luz primigenia brillando en nosotros. Es el Mesías. Cuando pasa eso, no hay un mundo externo malo y un mundo interno bueno. No hay una creación mala y un hombre bueno o un Dios bueno. No hay caos, no hay nada. Porque empezamos a ver la creación con los ojos divinos. Y empezamos a comprender lo que no comprendemos ahora. Y entonces todo termina pleno y perfecto. Porque dejamos de ser nosotros para ser Él en nosotros. Y cuando dejamos de ser nosotros, ya no pensamos en que necesitamos. Porque con Dios lo tenemos todo. Eso es el Mishkan. Esa es la gloria divina. Ese es el camino que nos muestra el Maestro. Y ese es el camino de los fariseos. Solamente tenemos que servir a Dios como Israel servía en el Mishkan. Shabbat Shalom.